Teología básica para el Dr. Charles C. Riley. Sección 9. Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 43. Cristo, profeta, sacerdote y rey. Algunas veces la obra de Cristo se considera con arreglo a la división tripartita de los oficios de él como profeta, sacerdote y rey. Eusebio 260 a 340. Usó estas tres categorías: Historia eclesiástica 1, 3 y 8 y 9. Así que son de gran antigüedad. Además se puede hacer relacionar al Mesías, el ungido, con el hecho de que los profetas, Primera de Reyes 19:16, Isaías 61:1, los sacerdotes, Éxodo 30:30, 40:13, y los reyes, Primera de Samuel 10:1, 15:1, Primera de Reyes 19:15 y 16, fueron instalados por ungimiento. 1. Cristo como profeta. La designación de Cristo como profeta. Moisés predijo que un profeta como él mismo sería levantado por Dios. Deuteronomio 18:15. Aparte de los otros cumplimientos que esto pudiera haber tenido en la sucesión de los profetas del Antiguo Testamento, su cumplimiento final fue en Jesucristo, a quien se le identifica como ese profeta. Hechos 3:22 al 24. Las personas comunes en los días de Cristo lo reconocieron a él como un profeta con tanto entusiasmo que los principales sacerdotes y los fariseos temían represalias si tomaban alguna fuerte acción contra el Señor. Mateo 21:11 y 46, Juan 7:40 al 53. Además le llamaban Rabí 1:38 y 3:2. No porque había sido entrenado formalmente, sino porque reconocieron la calidad de su enseñanza. Nuestro Señor también declaró ser un profeta. Mateo 13:57, Marcos 6:4, Lucas 4:24, 13:33, Juan 4:44. Que vino a hacer lo que hicieron los profetas: comunicarle el mensaje de Dios al hombre. 8:26, 12:49 al 50, 15:15 y 17:8. B. El estilo de Cristo como profeta. Una de las principales actividades de nuestro Señor mientras estuvo en la tierra era proclamar el mensaje de Dios por medio de la predicación, Mateo 4:17, y la enseñanza, 7:29. El estilo de su predicación y enseñanza incluía estas características interesantes. 1. Era algo ocasional. Esto no significa que enseñaba con poca frecuencia, sino más bien que lo hacía cuando surgía la oportunidad. Siempre estuvo abierto a las oportunidades y a la variedad de situaciones que se presentaban. Usaba los servicios en la sinagoga cuando era posible. Marcos 1:21. Predicaba al aire libre si una situación de puertas adentro no estaba disponible. 4:1. Él se hacía de cada oportunidad. 2. No era sistemático. Esto se debe a que él tomaba las oportunidades a medida que surgían, en vez de esperar que un currículo planeado se pudiera seguir. Piense, por ejemplo, de dónde usted va a encontrar la enseñanza del Señor sobre el pecado, y la respuesta está en varios pasajes de varias clases, algunos didácticos, otros parabólicos. El intérprete de la Escritura tiene que sistematizar las enseñanzas de Cristo. 3. Era profusamente ilustrado, y las ilustraciones mismas eran variadas y escogidas apropiadamente para la audiencia. Note una ilustración para mujeres y otra para hombres en Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 15, 4 y 8. 4. Empleaba las preguntas. Esto lo hacía especialmente en situaciones de controversia. Mateo 22. 5. Era autoritativo.
Esta era probablemente la característica sobresaliente del ministerio de Cristo como profeta. Su autoridad se definía en contraste agudo con la enseñanza de los escribas y fariseos, Marcos 1:22, porque investigaba las profundidades de la realidad de la verdad. C. El material de Cristo como profeta. Aunque mucho de su material profético está esparcido a través de los evangelios, hay tres pasajes mayores preservados para nosotros. El Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. El mensaje sobre el Monte de los Olivos, el martes de la Semana Santa, Mateo 24 al 27, y el mensaje a los discípulos en el aposento alto, el jueves por la noche, Juan 13 al 16. Las enseñanzas de Cristo posiblemente sean la parte más difícil de interpretar precisamente en la Biblia entera. ¿Por qué es esto? Porque nuestro Señor vivió bajo la ley mosaica y la cumplió perfectamente, pero Él también se presentó a Israel como su rey y cuando fue rechazado como rey introdujo una parte nueva del programa de Dios, la iglesia, y dio alguna enseñanza tocante a ella. En otras palabras, Él vivió y enseñó con relación a tres aspectos diferentes del programa de Dios. Para este mundo, la ley, la iglesia y el reino. El mantener esos aspectos de enseñanza distinguibles y sin confusión no es siempre fácil. 1. El Sermón del Monte. Algunos consideran este discurso como una exposición del camino de la salvación. El problema con semejante interpretación es simplemente que las grandes palabras de la salvación como la redención o la justificación nunca ocurren en todos estos capítulos. También, si esta es la interpretación correcta, entonces la salvación es ciertamente por medio de las buenas obras. Otros consideran el sermón como un bosquejo para la vida cristiana hoy en día. Para usarlo de esta manera, habría que desliteralizar mucho de lo que se enseña para poder obedecerlo en este mundo injusto. Además, si esto se aplica a la iglesia, entonces, ¿por qué no mencionó nuestro Señor al Espíritu Santo tan importante para la vida cristiana o aún a la misma iglesia? Aún otros entienden que su propósito principal tenía que ver con el mensaje del reino de Cristo. Juan el precursor había anunciado el reino, Mateo 3:2. Cristo mismo comenzó a predicar ese mensaje, Mateo 4:17. Ahora él explicaba lo que abarcaba el arrepentimiento genuino, el reino que ellos predicaron y el que el pueblo esperaba era ese reino mesiánico, davídico, milenial, prometido en el Antiguo Testamento. Cristo en ninguna manera indicó que debieran haber entendido de otra manera por cambiar ellos el significado del reino del cual él estaba hablando. Pero el pueblo había puesto tanto su esperanza en un reino político que se olvidaron de que también había requisitos espirituales aún para ese reino político. Así que el Señor explicó lo que abarcaba la preparación espiritual para el reino davídico. Predicado con relación al reino, este discurso parece enfatizar primordialmente la preparación para el reino. Algunos de los requisitos para practicarlos íntegramente necesitarían el establecimiento del reino con su gobierno justo, 5:38 al 42, aunque el principio general se puede seguir en todo tiempo. Así que el sermón es un llamado al arrepentimiento para aquellos que habían desasociado el cambio interior de los requisitos para establecer el reino. Por lo tanto, es aplicable a cualquier tiempo en que el reino sea inminente, lo que incluye el tiempo en que Cristo lo predicó y el de la futura tribulación. También describe las condiciones que imperarán cuando el reino esté establecido, pero como toda la escritura es provechoso para los discípulos en cualquier edad, puesto que es uno de los códigos éticos más detallados en la Biblia.
2. El mensaje del Monte de los Olivos. Por el tiempo en que este mensaje se dio al final de la vida terrenal de Cristo, era evidente que los líderes judíos habían rechazado el reino y Cristo mismo había indicado que la iglesia sería lo próximo en el programa de Dios. Mateo 16:18. ¿Significaba esto que el reino fue quitado para siempre del programa de Dios? En ninguna manera, y este mensaje detalla algunos eventos futuros conducentes al regreso de Cristo para establecer ese reino mesiánico, davídico y milenial. Mateo 24, 4 al 14. Enumera detalles que ocurrirán durante la primera parte del periodo de la tribulación. Los versículos 15 al 28 hacen lo mismo respecto a la segunda mitad de este periodo. Entonces Cristo regresará a la tierra y tomará el trono de su reino. Versículos 30, 25, 31 y 34. El hecho de que esto no ocurrió durante la vida de los discípulos en ninguna forma abroga la seguridad de que un día Cristo regirá en su reino. Hechos 1:6. 3. El mensaje en el aposento alto. La noche antes de su crucifixión, el Señor reveló sucintamente varias cosas acerca de la nueva edad de la iglesia que pronto sería inaugurada. Él repitió estas cosas en forma comprimida porque los discípulos todavía no podían entender lo que realmente estaba ocurriendo. Juan 16:12. ¿Cuáles fueron algunas de esas nuevas revelaciones? 1. Dio un nuevo mandamiento, amarnos el uno al otro de la misma manera que Él nos ama. 13:34. 2. Abrió una nueva esperanza, un lugar que Él iba a preparar para llevar allí a los creyentes. 14:1 al 3. 3. Prometió otro Paracleto, el cual ministraría en varias nuevas maneras, aconsejando, exhortando, consolando, intercediendo, redarguyendo, enseñando, etc. Versículo 16. 4. Puso al descubierto nuevas relaciones, el Espíritu Santo en ellos, no solamente con ellos, los creyentes en Cristo y Cristo en los creyentes. Versículos 17 y 20. 5. Estableció una nueva base para la oración en su nombre. 16, 24 y 26. Todas estas revelan diferencias tremendas entre la economía entonces vigente y la nueva dispensación venidera de la Iglesia. D. La autenticación de Cristo como profeta. La ley ordenaba que los falsos profetas fuesen apedreados. Deuteronomio 13, 5 y 10. Por supuesto, si un profeta vivía hasta el tiempo en que se veía su profecía, se cumplía o no. Entonces uno podía reconocer fácilmente si era un profeta falso o genuino. Si no vivía hasta ese tiempo, entonces era más difícil. El ministerio profético de nuestro Señor fue autenticado en dos maneras: por poderse ver el cumplimiento de algunas de sus profecías y por los milagros que le verificaron a las personas en su tiempo que él era un profeta. La prueba conclusiva es su detallada predicción de su muerte. Él profetizó que alguien cercano a él le traicionaría. Mateo 26, 21. Que su muerte sería instigada por los líderes judíos. 16, 21. Que moriría por crucifixión y que 3 días después resucitaría. 20, 19. El que pudiera dar esos detalles acerca de su muerte y que estos detalles se cumplieran, lo autentica como un profeta verdadero. Además, algunos de los milagros de Cristo estaban directamente vinculados al testimonio de que él era un profeta genuino. Lucas 7:16, Juan 4:19, 9:17. Verdaderamente, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. 2. Como sacerdote. El profeta hablaba a los hombres de Dios. El sacerdote habla de los hombres a Dios. El hecho de pertenecer a la tribu de Judá descalificaba a Cristo para ser un sacerdote aarónico,
Por lo tanto, Dios hizo arreglos para otro orden de sacerdotes antes de su venida, el orden de Melquisedec, y Cristo es un sacerdote de ese orden con respecto a su persona y su obra. Sin embargo, hay similitudes entre los sacerdotes aarónicos y Cristo como sacerdote, tanto en su persona como en su obra. A. Como sacerdote aarónico. Un sacerdote aarónico tenía que ser un hombre escogido por Dios y calificado para su obra. Levítico 21, Hebreos 5, 1 al 7. Nuestro Señor, escogido, encarnado y probado, llenaba los requisitos en su persona para ser un sacerdote ministrador. Los sacerdotes aarónicos servían representando el pueblo ante Dios y especialmente en ofrecer sacrificios. Sus sacrificios eran muchos, repetidos, no eternamente, eficaces en sí mismos. Si hacían expiación por el pecado en el contexto de la teocracia, pero el escritor de Hebreos clarifica que si estos pudieran haber efectuado satisfacción eterna por el pecado, no habría sido necesario repetirlos año tras año, 10, 2 y 3. Por el contrario, el sacrificio de sí mismo de nuestro Señor por nuestros pecados fue un solo sacrificio una vez para siempre y por toda la humanidad. En esta, su gran obra de redención, realizó un acto que fue prefigurado por la labor de los sacerdotes aarónicos, aunque él no fue un sacerdote según el orden de Aarón. B. Como sacerdote del orden de Melquisedec. La descripción de Melquisedec en Génesis 14, 18 al 20 y Hebreos 7, 1 al 3 parece deliberadamente limitada a esas características que lo hacen semejante a Cristo. La frase hecho semejante en 7.3 no es un adjetivo que pudiera indicar que Melquisedec era como Cristo en su ser, lo que prestaría evidencia a la interpretación de que él era una teofanía, sino un participio que indica que la semejanza se está estableciendo por la declaración del autor bíblico. Las características de la descripción se limitan para que la semejanza pueda ser más extensiva. Los rasgos del sacerdocio de Melquisedec incluyen los siguientes. 1. Era un sacerdote real. Melquisedec era un rey tanto como un sacerdote. La unión de estas dos funciones no se conocía entre los sacerdotes aarónicos, aunque fue profetizada de Cristo en Zacarías 6:13. 2. No se relacionaba con la ascendencia. Sin padre, sin madre, no significaba que Melquisedec no tenía padres, ni que él no nació ni murió, sino solamente que las escrituras no contienen el archivo de estos eventos a fin de que él pudiera ser hecho semejante a Cristo en forma más perfecta. Los sacerdotes aarónicos dependían de su ascendencia para poder ejercer. 3. No se especificaba su tiempo, sin constancia de su principio o su fin, para que Melquisedec pudiera ser más semejante al Señor, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 4. Era superior al orden aarónico. Abraham, del cual vino el orden aarónico, reconoció la superioridad de Melquisedec cuando le dio diezmos de lo que ganaron en la guerra. Génesis 14:20. Leví, aunque no había nacido, y todos los sacerdotes que descendieron de él estuvieron implicados en este acto que demostró la superioridad de Melquisedec. ¿En qué manera funciona Cristo como un sacerdote del orden de Melquisedec? Como Melquisedec, él es un gobernante, recibe nuestra reverencia, no bendice, y como Melquisedec le ofreció pan y vino a Abraham para confortarlo y sostenerlo después de la batalla, así nuestro Señor como sacerdote refresca y sostiene a su pueblo. Él hizo esto, por ejemplo, con Esteban a la hora de su martirio. Nuestro Señor se manifestó a Esteban para sostenerle, Hechos 7:55.
Él hace lo mismo hoy en día con respecto a las iglesias locales mientras se pasen entre los candeleros de oro. Apocalipsis 2:1. Su obra de redención ya está terminada, así que Él se ve sentado, lo que indica que nunca tendrá que levantarse de nuevo para volver a efectuarla o para agregarle algo. Hebreos 1:3. Pero su ministerio de ayudar y sostener continúa, así que Él se ve de pie para hacer esto. Tenemos un gran sumo sacerdote de pie y listo para venir en ayuda de los que están siendo probados. 2:18. Y deseoso de dar gracia para ayudar en tiempo de necesidad. 4:16. 3. Cristo como Rey. El concepto de rey incluye una amplia esfera de prerrogativas. Un rey en Israel tenía poderes legislativos, ejecutivos, judiciales, económicos y militares. El concepto de Cristo como rey puede contemplarse alrededor de 5 palabras: prometido, predicho, propuesto, rechazado y realizado. El pacto misericordioso de Dios con David prometía que el derecho de reinar siempre permanecería en la dinastía de David. No prometía el reinar sin interrupción, porque de hecho el cautiverio babilónico lo interrumpió. Segunda de Samuel 7:12 al 16. Isaías profetizó que un niño que iba a nacer establecería y reinaría sobre el trono de David. Isaías 9:7. Gabriel anunció a María que su bebé iba a tener el trono de David y reinaría sobre la casa de Jacob. Lucas 1:32 y 33. A través de su ministerio terrenal, el reinado davídico de Jesús fue propuesto a Israel. Mateo 2:2, Juan 12:13. Pero él fue rechazado. Los gadarenos desecharon sus asunciones. Mateo 8:34. Los escribas rechazaron su atribución de poder perdonar los pecados. 9:3. Muchas personas en varias ciudades rechazaron sus credenciales. 11:20 al 30, 13:53 al 58. Los fariseos lo rechazaron. 12:15, 1 al 20, 22:15 al 23. Herodes, Poncio Pilato, gentiles y judíos, todos lo rechazaron decididamente en la crucifixión. Juan 1:11, Hechos 4:27. Por haber sido rey rechazado, el reino mesiánico davídico desde un punto de vista humano fue aplazado, aunque él nunca cesa de ser rey y por supuesto es rey. Hoy, como siempre, Cristo nunca se designa como rey de la iglesia. Hechos 17:7 y 1 de Timoteo 1:17 no son excepciones, y en Apocalipsis 15:3, rey de los santos. En la versión Reina Valera es rey de las naciones. En los textos críticos y de la mayoría, aunque Cristo es rey hoy en día, Él no gobierna como rey. Esto espera a su segunda venida. Entonces se realizará el reino davídico. Mateo 25:31, Apocalipsis 19:15 y 20. Entonces el sacerdote se sentará en su trono, trayendo a esta tierra tan esperada edad de oro. Salmo 110.